Saludos. Mi opinión sin límites a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Mi opinión sin límites, que también compartimos en otras redes sociales como es la red de Twitter. Ahí en Twitter también pueden ver Mi opinión sin límites. En la página de noticias que tenemos en internet, elpidiosinlimites.com, así como en Instagram, Mi opinión sin límites. Y en la televisión tradicional, aquí en La Romana, en el canal 42 del Grupo Micheli, ahí está Mi opinión sin límites, La Romana. En el canal 42, La Romana TV, de los diferentes sistemas de cable aquí en La Romana, en la región este y gran parte del país. Romana TV, Mi opinión sin límites. En el sur de la Florida, nuestro amigo y hermano Bernie Ellis, en Latina Network, ahí está también retransmitiendo Mi opinión sin límites. Muchas opciones para usted estar escuchándonos, compartiendo si está de acuerdo, objetando si no está de acuerdo, pero tiene toda la posibilidad de escuchar nuestras peplas. Hablamos peplas, a veces con sentido, con razón, otras pretendiendo tener la razón y otras, sobre todo, pretendiendo llamar la atención para corregir entuertos en nuestro pueblo, nuestro país y el mundo. Hoy quisiera no involucrarme en los aspectos políticos, porque esto sí es un arroz con mango. Yo no sé de dónde ha salido la frase arroz con mango, pero ya con el mango usted encuentra que se puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Y no dude que se haga un locro de arroz con mango. Entonces, en esto de la política, así andan las cosas, con las alianzas, con las reservaciones, y que si tú hoy estás en un partido, mañana en otro, pasado en otro, ya eso no importa, porque al fin y al cabo, como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Si su objetivo es llegar a la posición para enriquecerse, para resolver su situación, no importa por cuál partido lo va a hacer. Me dice, no, yo me voy con este que tiene principios, que tiene ideología, que gente sanas, que gente que tiene unos estatutos, que tiene una... No, nada de eso importa. Lo interesante es que usted llegue, no importa el partido. Entonces usted ve hoy un PRM arrastrándose para hacer una alianza con el Partido Reformista. Dije que no me iba a meter. Don Felín Rodríguez, Órbito Rodríguez, desde hace mucho tiempo, muchos años, que conozco a don Felín Rodríguez. Bueno, debo estar más de 50 años conociendo a don Felín y compartiendo. Es más, cuando don Felín era socio de una agencia de electrodomésticos, Refrigeración Solís, ya yo le conocía por esos tiempos, y estamos hablando de 1973, 27 y 23, 50 años. Después don Felín, con un grupo de romanenses y no romanenses, tenían una especie de club muy íntimo para recorrer la República Dominicana, cada rincón del país, recorrerlo, conocerlo. Recuerdo y destaco ahí a Marcos Veras, a Toín, Alex, mi cuñado, Alex, mira cómo se me va el nombre, el apellido de Alex, Laureano, no porque que ahora son Pérez, en ese tiempo era Laureano, Alex Pérez Laureano, mi también entrañable amigo Miguel Ron, el fenecido doctor
que llegó a ser juez de la Corte, Miguel Gómez, y se me estarán quedando algunos de esos caminantes con que don Felín compartía para visitar cada rincón de República Dominicana. ¿A qué viene el tema de hablar de don Felín? Estaba viendo una entrevista en tiempos pasados que le hicieron a don Felín. Déjame ver si veo la foto. Dice que la hizo Limber Ramírez el 8 de agosto del 22. Eso fue el año pasado, en el periódico El Tiempo. El Tiempo. 5 preguntas a don Felín Rodríguez, y dentro de esas preguntas dicen: ¿cómo ve la falta de construcción de plazas para exhibir la cultura y artesanías? Bueno, pero vamos antes a don Felín. ¿Cuál es el verdadero origen del nombre de la Romana? Don Felín no solo es un historiador, un cronista que cuenta, sino que es un investigador de la Romana. Compartíamos un espacio de televisión, compartimos por mucho tiempo, y decían que yo presentaba, que el presentador oficial de don Felín era yo, y ahí en el grupo le sacamos un nombre. La historia viva de la Romana, don Felín Rodríguez, a nombre de la farmacia Dinora. La historia viva de la Romana. Si es historia, es cosa del pasado, y ya, qué sé yo, lo que pensamos que es historia. Pero la historia se va escribiendo día a día, y don Felín es la historia viva de la Romana. A don Felín Rodríguez, que él investiga, ya está viajado investigando, de estos numismáticos, de gente que colecciona sellos, y él se va a otros países a buscar sellos, tarjetas, postales. Cuando eso es así, ya con este romanticismo y estas tecnologías, ya nada de eso se usa. Don Felín, le preguntaron ahí en esas 5 preguntas: ¿cuál es el verdadero origen del nombre de la Romana? Déjame decirte que el cuento de que el nombre obedece a que aquí operaba una balanza romana es completamente errónea. El nombre de la Romana viene del nombre del río, porque aparecen documentos de la época de la colonia, 1659, donde hay una partida pagándole a unos marineros para el rescate de una balandra que se incendió en la boca del río, y ahí aparece el nombre de la Romana. O sea, en 1659 ya se hablaba del nombre La Romana, ahí en el río La Romana. Entonces esto de la pesa, esto es 1800, de la balanza esta, la balanza romana. Entonces no es, pero la gente, y oigo muchos capitaleños, historiadores, el origen del nombre de la Romana es a una balanza. Eso es mentira, eso no es cierto. Don Felín es uno de los principales sustentadores por investigación y pruebas de que el origen del nombre de la Romana no es por la balanza, sino por el río, que ahora le llamamos la Ría Romana por su confluencia al Mar Caribe. ¿Qué representa para la cultura e historia las primeras? No, esa no es, don Felín. ¿Cómo ve la falta de construcción de plazas para exhibir la cultura y artesanía? Eso es muy importante, porque ahí es que se exhibe la cultura, identidad y la historia de los pueblos. Cuando he viajado a otros países, veo cómo existen grandes áreas destinadas a la venta de artesanías que se identifican con esos pueblos. Aquí debiéramos tener lo mismo, pero tengo entendido que muchos de los artesanos que realizan sus trabajos mayormente con cuernos de animales y madera, están dispersos y no tienen un lugar específico donde puedan exhibir sus obras. Las autoridades deberían darle una mano. Esa es la respuesta de don Felín a esta pregunta de que si falta, ¿cómo ve la falta de construcción de plazas para exhibir? Don Felín Rodríguez anda entre los 85 y 90 años. Soy de los que no ando preguntando y buscando, ni veo. Don Felín es un hombre fuerte, muy dinámico, muy activo.
pero hay que reconocer que los años nos van pasando. Si yo conocí a don Felín hace 50 años, yo era un carajito de 16, pero ya yo tengo 66 años. No me pesan y vivo orgulloso de haber llegado a esta edad, porque son muchos los que se han quedado en el camino. Y a veces tengo que recordar gente mía que se quedó, que fuimos compañeros de estudios, que fuimos compañeros de andanzas, en los barrios, en los clubes, etcétera, etcétera. Y se nos han ido quedando. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad, que somos unos privilegiados. Don Felín Rodríguez, Órbito Rodríguez, es un privilegiado de la vida, porque ya se acerca a sus 90 años. Visité, como es costumbre, a don Felín Rodríguez. Y hay cosas que quisiera decir, desahogarme y maldecir, sí, hasta maldecir, de estos jodidos políticos nuestros, oportunistas, que solo ven eso, oportunidad. Pero ese es un capítulo que, si la vida me lo permite, yo se lo voy a contar. Pero no voy a dañar la propuesta. Visitando a don Felín Rodríguez de nuevo y conociendo que don Felín tiene una especie de museo personal en su casa, piezas del origen artesanales, piezas, fotos de la romana en sus inicios, un museo de la romana, don Felín tiene. Cuando algún estudiante o un visitante ha recurrido a mi persona para alguna información, si está a mi alcance se la doy, pero yo no soy historiador, investigador, y conozco por lo que he leído y quizás por lo que he vivido. Y lo que he vivido es posible que sea tan importante como lo que haya leído. Pero hay cosas que no he tenido la oportunidad generacional de vivirlas, pues están ahí y las he tenido que leer. O he tenido que escucharlas de don Felín Rodríguez y de don Alfonso Trinidad, vale decirlo. Creo que son dos grandes historiadores nuestros, pero me refiero ahora a don Felín Rodríguez. Viendo las condiciones físicas de la casa de don Felín Rodríguez, de su museo personal, su edad avanzada, los achaques de salud propios de la edad, achaques de salud que probablemente han ido enclaustrando a don Felín, que ya no sale, que ya no comparte. Tenía ahí en su negocito una especie de peña donde se reunía una clase muy importante, un sector de clase, no es una clase, de personalidades, para ir a hablar de la historia, para ir a hablar de política, para ir a hablar de todo. Y algunos se le han ido yendo físicamente. Quizás esas peñas ya no se dan. Un gran intelectual se fue de esa peña, se han ido otros, como el profesor Félix Pascual Gil, el doctor Félix Pascual Gil, en la pandemia se nos fue. Entonces, conversando con don Felín y viendo el entorno, don Felín, pero usted pudiese convertir ese museo suyo personal en un museo del pueblo, que su casa sea ese museo que no tiene la romana. Dice, bueno, aquí han hablado de un museo, hay un muchacho por ahí con un museo de la caña, pero una sola persona no puede hacer una cosa. Me hablaron de un museo regional, y por el Museo de la Romana. Altos de Chabón tiene su museo, tiene muchas piezas arqueológicas que se las cedió este señor Pion, de la historia de la romana, al Museo Arqueológico de Altos de Chabón. Es el Museo de Altos de Chabón que en principio teníamos la dicha, la posibilidad de ir
a Alto de Chabón, al museo, pero ya hay que pagar unos cuantos dólares. Usted sabe que mucha gente o no lo tienen, o no pueden, o no quieren. Don Félix, vamos a convertir su casa en el Museo de la Romana. A mí me gustaría. ¿Y con qué fuerza? ¿Cómo lo hago? Si mira, se me está cayendo arriba la casa. Así, a pesar de su nivel intelectual, de su capacidad, de su inteligencia, don Félix no ha amasado fortuna y vive en una casa en el centro del pueblo, estratégicamente ubicada, con su museo personal, y está allí, literalmente deteriorándose su vivienda, su casa, su techo. Probablemente con ese deterioro se le va a caer su museo, el museo que es nuestro de la Romana y que puede ampliarse, puede conseguirse muchas más piezas, mucho más historia, integrarla, documentarla y tener el Museo de la Romana. Pero la expresión de don Félix, ¿con qué fuerza? ¿Cómo lo hago? Se me ocurre. ¿Por qué estos politiqueros, estos políticos, estos funcionarios no hacen un levantamiento serio, honesto, real, no buscando ganarse 2 pesos, no buscando enriquecerse, no buscando protagonismo, sino para beneficio del pueblo de la Romana, ni siquiera para don Félix Rodríguez? Y la casa de don Félix Rodríguez se hace una inversión a través del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, el que tenga los cuartos, y se convierte esa casa en un museo, en el Museo de la Romana. No va a ser propiedad de ningún dirigente político, y aunque sería hasta que se pueda o hasta que se llegue a acuerdo, la casa, la vivienda de don Félix sería el Museo de la Romana, con horarios establecidos, y la gente va, en lugar de cuando alguien anda buscando, ¿y dónde consigo tal información? Mira, molestar, no, tener un derecho para ir a ese museo, nutrirse, investigar y conseguir las informaciones debidas. No soy dado a proyectar qué puede ocurrir, qué le puede pasar a una persona, hacia dónde va. Por eso no hay que proyectar el cuerpo humano, la parte biológica de nosotros, de los seres humanos, tiende a irse degradando, tiende a, bueno, lo dice científicamente, nacer, crecer, si es posible, reproducirse y morir. Es un proceso de vida. Nacer, crecer y morir, en esos 3 yo le incluyo reproducirse a los que pueden y morir. Don Félix pudiera durar muchos años más, pero repito, tiene achaques de salud que él mismo va enclaustrándose. Su casa se le está cayendo, literalmente. Literalmente. Usted puede pensar lo que le dé la gana, pero aquí a cualquiera le hacen una casa y le compran qué sé yo. No quisiera hacer comparaciones, pero válidas. A Juan Boche le compraron una casa, el pueblo, a Riff, lo que sea, a Peña Gómez. Don Félix tiene su casa, no hay que comprársela, ni él está pidiendo, ni lo necesita, ni la reparación, ni nada por el estilo. Pero esa casa puede ser el Museo de la Romana. Ahora es un museo personal de don Félix Rodríguez, pero pudiese ser el Museo de la Romana. Es un tema que estoy dejando ahí. Me lo pueden contradecir, pueden aportar, enriquecer las ideas y no perder tiempo, y que tengamos el Museo de la Romana ahí en la casa de don Félix Rodríguez.
Y hasta aquí mi opinión sin límite.